gusto de tener conectada del otro lado de la línea a la arquitecta Natalia Daldi. Ella es arquitecta por la Universidad de Mendoza, becaria de CONICET, y está realizando su tesis de doctorado en torno a las primeras arquitectas argentinas, el primer periodo de arquitectas argentinas que estudiaron, se recibieron y ejercieron en nuestro país, abonado también con el estudio de las primeras arquitectas mendocinas. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, Jerónimo, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por participar de este programa y comentarle un poco por allí, para arrancar a la audiencia, cómo se insertan las arquitectas en el mundo de la investigación, en el mundo del CONICET. Formó parte de un equipo de investigación dentro del CONICET, en donde se hacen estudios sociales e históricos. Y dentro del INSIBUSA hay un equipo que es el equipo de Historia y Conservación del Patrimonio, y todos nos dedicamos a hacer investigación histórica de la provincia de Mendoza en su mayoría, y hay algunos estudios de distintas regiones del país. ¿Tu vocación por investigar las primeras arquitectas, de dónde surge? Bueno, me contacté con la directora del equipo y ella me ofrece hacer una pasantía en CONICET. Después me postulé a una beca doctoral. Ese doctorado incluye, digamos, una investigación. Yo elegí, digamos, una universidad, la Universidad Nacional de Cuyo, y el doctorado de Historia. Para nosotros es muy importante la divulgación, y no solo la divulgación, o sea, la publicación científica, sino la divulgación a todo tipo de público, y bueno, por eso yo te agradezco esta oportunidad. ¿Cómo fue en tu caso pensar principio del siglo XX en Argentina? ¿Con qué abonaste esta incursión en esa temática? Mira, en principio la investigación tiene que ser original, no tiene que haber otro estudio, por lo menos a nivel doctoral. Y bueno, y cuando yo me postulé a la beca, no habían estudios previos acerca de las primeras arquitectas de Argentina. Y aparte del interés propio, ¿no?, estaba el vacío teórico real. Y como vos decís, la tesis tiene que apoyarse fuertemente en una metodología que incluye un conjunto de teorías que van a respaldar la investigación que uno va a hacer, y un método. Claro. Un método de cómo investigar. En mi caso, se dio una particularidad de que yo, iba a conjugar dos teorías, dos grandes campos. Uno iba a ser la filosofía, apoyado con la sociología, para estudiar el campo disciplinar de la arquitectura, digamos, ese campo en el que estas mujeres se iban a desempeñar. Y otro fueron las teorías feministas, porque en este caso yo necesitaba desnaturalizar algunas cuestiones. Por ejemplo, la invisibilización en realidad es una cuestión cultural, claro. No es una cuestión natural. También tiene que ver con un contexto, y también tiene que ver hasta con un paradigma, una forma de pensar en ese momento. Arquitectas tenemos desde hace mucho tiempo, principio del siglo XIX e inclusive antes. La página de Un día una arquitecta ha develado arquitectas hasta de la época medieval, pero no figuran en los libros, entonces nadie las conoce. La pregunta es ¿por qué? Existe un trabajo previo que es de mi directora. Ella analizó puntualmente el campo disciplinar de la arquitectura desde que se conforma, desde principios del siglo XX hasta mediados de siglo. La verdad que es fascinante cómo se van armando, o cómo se va reconstruyendo en cierto modo la historia, y como vos decís, desde distintos puntos de vista que después inclusive pueden refutarse. Y mi tesis lo que intenta es tomar este trabajo previo, apoyarse en él y profundizar sobre esto que no estaba estudiado. A eso le agrego el punto de vista feminista. Estamos hablando con la arquitecta Natalia Daldi desde Mendoza. ¿Y qué es lo que fuiste encontrando en base a los archivos que pudiste ver? La primera arquitecta que se recibe en el país es Finlandia Pizzul. Esta arquitecta se recibe entre los años 27 y 29. En ese momento habían 13 o 14 alumnos, eran sus compañeros de curso. Hablo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, y su hermana, según ella, había sido la primera estudiante mujer en la Escuela de Arquitectura a mediados de la década del 10, en 1915. Y finalmente Finlandia era la única estudiante, por lo menos por 2 años, y hasta que después llegan 2 mujeres más, Nelly Niebuhr y María Luisa García Bullós, y se reciben 2 años después. Y y así sucesivamente van apareciendo mujeres, 1 o 2 por año, a lo sumo 3, hasta la década del 40. ¿Cómo fue dentro de tu investigación el desempeño de Finlandia? ¿Ella pudo insertarse en el campo laboral? ¿Trabajó de la profesión? Finlandia tiene una trayectoria excelente. Ella se recibe en el lapso de 5 o 6 años con una tesis, un edificio para un diario, y hace esa aclaración que es moderno. Ella se manifestaba como moderna, su forma de ser era de vanguardia absolutamente.
Y luego de recibida, ella se adhiere a la Sociedad Central de Arquitectos, va a ser la primer bibliotecaria de la SCA. Ella va a estar en la dirección hospitalaria, va a estar muchos años proyectando hospitales. ¿En qué año votan las mujeres en Argentina? La ley se aprueba en el 47, pero ellas votan por primera vez en el 51. La primera elección en el 51. Claro, del segundo peronismo. En el 32 se producen dos debates importantes, uno acerca del sufragio femenino y también el del divorcio vincular. Fue una década muy importante para el feminismo argentino. De Graciela te puedo contar. Graciela era cordobesa. Ella estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Conoce a Mario Pagés, que era mendocino. Bueno, en Mendoza no había facultad de arquitectura local. Entonces, más o menos para los años 60, que es cuando llega Graciela Hidalgo, había muy poquitas mujeres. A lo sumo yo he detectado 6 mujeres trabajando en Mendoza. Ellos van a dar una tesis que va a ser un centro de orientación correccional. Y bueno, este antecedente les va a servir para que desde el gobierno de la provincia de Mendoza los llamen para hacer un estudio en la penitenciaría de Mendoza. Y bueno, llegan, hacen ese estudio y hacen una remodelación importante en la penitenciaría, y ahí Graciela se empieza a posicionar en el campo como una profesional emergente, un campo en donde estaba todo por hacer. ¿Qué potenciales tiene para pensar la actualidad de la profesión estas investigaciones y este trabajo como el de un día de un arquitecta? Es fundamental conocer la trayectoria de estas mujeres que nos abrieron el campo, darnos cuenta de que existe una trayectoria, de que hay todo un camino recorrido, de que no hemos estado solas, de que no somos las únicas y que han habido otras, y ponerlas en valor me parece fundamental. Te agradezco mucho, Natalia, esta nota y felicitaciones por tu trabajo. Muchísimas gracias, Jerónimo. Muchas gracias. Que tengas muy buenas tardes. La arquitecta Natalia Daldi desde Mendoza.